Nos tomen sus Biblias, por favor, y vayan a Primera de Juan. Primera de Juan, vamos a estar en el capítulo 1 de Primera de Juan. Vamos a leer versículos 3 al 9 de Primera de Juan. Juan aquí, en este libro, está dirigiéndose a cristianos. Es un libro escrito para los que han aceptado a Cristo como Salvador personal. No está hablando a alguien que no ha recibido a Cristo. Así que las cosas que entonces vamos a ver en este libro van a ser para ayudar al cristiano. Así que se está dirigiendo él a otros cristianos. Primero de Juan, capítulo 1, comenzando con versículo 3, mira lo que dice. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Quiero hablarte en esta tarde sobre la verdad que Juan está presentando aquí, desde la diferencia en salvación y comunión con Dios. Comunión con Dios, comunión con Dios. Vamos a orar. Señor, por favor, toma ahora tu palabra. Pedimos que ilumines nuestras mentes. Ayúdanos a entender, a mirar claramente tu palabra, tu verdad, y Espíritu Santo, pedimos que ilumines nuestras mentes, nuestros ojos, que podamos ver, que podamos entender, y ayúdanos a concluir juntos cómo nos encontramos, y ayúdanos a mirar claramente qué necesitamos arreglar, qué necesitamos hacer para poder disfrutar lo que Juan aquí está tratando de explicar. Se encontraba él gozándose, se encontraba él en dulce comunión, y deseaba ahora lo mismo para cada creyente. Ayúdanos a salir de aquí esta tarde, desde como en decirle a Juan, no fue malgastado tu tiempo en escribir estas cosas. Las tomamos y las vamos a poner en práctica, y que nos encontremos, como Juan declara, en dulce comunión con Dios. Bendice, úsame, Espíritu Santo, me rindo en tus manos. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Pueden sentarse. Por medio de la palabra de Dios, lo más que uno lea, lo más que uno medite, lo más que uno memorice, y lo más que uno tome principios bíblicos y aprendas a vivir en estos principios bíblicos, y que estos principios bíblicos se hagan parte de tu vida. Permitir que principios bíblicos que has tomado, permitir que sean los principios que gobiernan tu vida.
Cuando somos gobernados por los principios de Dios, nos encontraremos entonces adentro de la voluntad de Dios. Así es como se encontraba Juan. Juan se encontraba disfrutando en dulce comunión con Dios por la manera que Juan aprendió a vivir. Es Juan el que nos dice en Juan 14, 21, que habla sobre el que tiene mis mandamientos y los guarda. Ese es el que me ama. Y dice Cristo, mi Padre y yo le amaremos. Y dice, y me manifestaré a él. Es que Juan sabía sobre la manifestación de Cristo en su vida. Sí, caminó con él mientras Cristo estaba vivo. Pero después que Cristo fue crucificado y murió y resucitó, por no más 40 días más, Cristo se presentó a sus discípulos y después Cristo regresó para atrás al cielo. Ya que está Cristo en el cielo, Juan escribe y dice, la misma manera que me encontraba en dulce comunión con Cristo cuando Él estaba presente en la tierra, me encuentro sin que Él esté aquí, me encuentro aún todavía en dulce comunión con Él. Él sigue manifestándose en mi vida. Así que Juan nos está escribiendo, disfruté dulce comunión con Cristo mientras Él vivió. Disfruté caminar con Él, disfruté platicar con Él, lo toqué. Desde le preguntaba preguntas, me contestaba, disfruté dulce comunión con Él mientras Él estaba vivo, y después que regresó para atrás al cielo, la misma manera que disfruté comunión con Él mientras estaba en la tierra, me encuentro aún todavía disfrutando esa misma dulce comunión. Y Juan dice, es posible esa dulce comunión con Cristo cuando uno aprende qué hacer con la palabra de Dios. La tomas y la tomas con la intención, voy a vivir, voy a practicar, voy a hacerlo. Será de hoy en adelante esta manera de vida que Cristo quiere que sea en mi vida, que sea que yo la haga parte de mi vida. De este punto en adelante yo voy a vivir de tal manera, será parte de mi vida, será parte de cómo es que yo vivo diariamente. Me levanto en la mañana, lo mismo diariamente, tomaré desde el tiempo de encontrarme un lugar en solas, doblaré mis rodillas, comenzaré en oración pidiendo la ayuda de Dios que me guíe, pediré su poder, pediré su sabiduría. Entonces, terminando de orar, me levantaré, tomaré la palabra de Dios buscando principios bíblicos porque quiero que gobiernen mi vida, y cuando Dios me enseñe un principio bíblico lo voy a tomar y lo voy a practicar durante el día y voy a hacerlo parte de mi vida. Juan dice, cuando uno vive de tal manera como un cristiano, aplicándose, viviendo en la palabra de Dios, será cuando Cristo se manifiesta en ti y es dulce comunión. Quiero hablarte, Juan está diciendo, de comunión con Cristo. La misma comunión que yo he disfrutado con Él, quiero que tú aprendas a disfrutar esta misma dulce comunión. Ahora, hay gente que se confunde en salvación y comunión. Salvación y comunión no son las mismas cosas. Salvación es algo completamente diferente. Comunión es algo completamente diferente. Uno que no tiene
salvación, uno que no ha aceptado a Cristo como Salvador personal, tú no puedes clamar que tú tienes comunión con Dios. No lo tienes. Tú no puedes tener comunión con Dios. No estás en acuerdo con Él. Comunión significa estar en acuerdo. Y si tú insistes que Cristo no es la única manera que uno puede ser salvo, y sigues rechazando a quien vino a esta tierra para pagar por tus pecados y pagarlos en la cruz, morir, ser sepultado y resucitar, y insistes que puedes tú llegar al cielo en diferentes maneras, como ha clamado, ¿verdad? Este mes el Papa, ¿verdad?, ha dicho de que hay diferentes maneras que uno puede llegar al cielo. No tienes entonces comunión con Cristo, porque es Cristo y es el Padre que indicaron que la salvación solamente se encuentra en uno, y esa persona es Cristo Jesús. Salvación no es comunión, y comunión no es salvación. Y uno que no ha aceptado la salvación que Cristo nos ha proveído, no puedes tú clamar que tienes comunión con Dios. Tú no puedes clamar eso. Tú bien sabes, no tienes comunión con Dios. Dios no se va a manifestar a alguien quien rechaza la palabra de Dios. Se manifiesta al que toma sus mandamientos y los guarda, los pone en práctica. Juan 14:21 nos dice. Es que uno que no es salvo no puede tener comunión con Dios. Pablo nos enseña lo que tiene que ocurrir para que uno pueda obtener salvación, y la razón que uno que no ha obtenido salvación, la razón que no puede tener comunión. Nos dice en Primera de Tesalonicenses, si van allí por favor, Primera de Tesalonicenses 5 y versículo 23, mire lo que dice. Primera Tesalonicenses 5, 23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, y aquí nos describe de qué es constituido nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que aquí Pablo está describiendo cómo es que Dios nos hizo en tres partes. Nos hizo cuerpo, espíritu y alma. Es como somos nosotros constituidos: cuerpo, espíritu y alma. Por medio del pecado que cada uno de nosotros ha cometido, igualmente como ocurrió a Adán y a Eva, ocurre igualmente a nosotros. El pecado, cuando entra en nuestras vidas, causa, como Dios le dijo a Adán y Eva: en el día que tú participes, que tú hagas esto, que tomes de este árbol, en ese día morirás. Cuando Eva participó, tomó de ese árbol, es exactamente lo que le pasó a Eva. Tomó de ese árbol, y como Dios le había dicho, cuando comas de ese fruto morirás. Por eso es que Eva, encontrada ahora apartada de Dios, apartada de su esposo, convenció continuamente, diariamente, diciéndole a Adán: no me dejes sola, estoy alejada de Dios, estoy alejada de ti por mi condición, en cómo me encuentro, no me dejes sola. Y entonces Adán participó de la misma fruta, y ahora los dos se encontraban igual. ¿Qué es lo que tomó lugar? ¿Qué es lo que ocurrió en Adán y Eva? Como Dios les dijo: en el día que coméis de este árbol morirás. Somos cuerpo, espíritu y alma. Cuando usted y yo, antes de Cristo, caminábamos con cuerpo,
Caminábamos con alma, pero caminábamos con nuestro espíritu muerto. Algo murió en el jardín, porque Dios dijo, cuando comáis, morirás, vas a morir. Y es exactamente lo que ocurrió, murieron, su espíritu murió. Ahora se encontraba Adán y Eva con la necesidad de ser salvos, de que viniera salvación. Por eso es de que era necesario de que Dios el Padre enviara a su unigénito Hijo, a Cristo Jesús. Cristo Jesús vino a esta tierra con el propósito de darnos salvación, de rescatarnos de la condición en que nos encontrábamos, de causar que fuéramos redimidos a Dios. Y cuando Cristo Jesús tomó los pecados de todo el mundo y murió en la cruz, estaba Él pagando desde la maldición que el pecado trajo, estaba Él pagando para que pudiéramos nosotros obtener salvación y nuestro espíritu fuera revivido. Por eso es que en Juan capítulo 3, versículos 1 y adelante, cuando Nicodemo viene a Cristo Jesús y desde Cristo lo mira que es un hombre religioso, un hombre que practica su tradición, un hombre que sabe las escrituras, que ha estudiado las escrituras, buen respetado por toda la gente, hay que decir de buena familia, bien educado. Cristo no miró nada de eso. Cristo miró su espíritu y le dice, de cierto te digo que es necesario nacer de nuevo. Cristo miró en Nicodemo que su espíritu estaba muerto. Cuando Cristo pagó por los pecados del mundo, murió, fue sepultado, resucitó. Todos que pusieron su fe en Cristo, ahora Cristo ordena al Espíritu Santo que venga y more en nosotros. Viene el Espíritu Santo y el Espíritu Santo revive, da vida a nuestro espíritu. Y es lo que Cristo estaba llamando nacer de nuevo, salvación. Salvación no viene si no es por medio de Cristo Jesús. Y el que rechaza a Cristo Jesús, en primer lugar, no eres salvo. ¿Cómo puedes clamar que tienes comunión con Dios? Te engañas a ti mismo. El que tiene y puede tener comunión con Dios, Juan escribe a creyentes, cristianos. Así que salvación es cuando nuestro espíritu ha sido renacido de nuevo por medio del Espíritu Santo, por confiar en Cristo Jesús como Salvador personal. Si tú no aceptas a Cristo como Salvador personal, Cristo no envía al Espíritu Santo que venga y more en ti y reviva tu espíritu, y no eres salvo y tú no puedes tener comunión con Dios. Juan estaba escribiendo a los que habían confiado en Cristo como Salvador personal. Juan estaba hablando a los que su espíritu había sido revivido por el Espíritu Santo. Y Juan está diciendo, quiero que continúen como yo estoy continuando en dulce comunión con Cristo. Quiero que ustedes tengan ese mismo gozo. Les escribo para que tengan comunión, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Quiero que tengas comunión con Él. Comunión, salvación, cuando nuestro espíritu es revivido por el Espíritu Santo. Comunión. Ahora que somos salvos, ahora que nuestro espíritu ha nacido de nuevo, algo ocurre. Ahora entendemos la palabra de Dios.
Hubo un tiempo cuando tratábamos de leer la Biblia, pero la verdad, en leer la Biblia no podíamos entender. Porque estábamos leyendo la Biblia sin salvación. Pero cuando uno ha aceptado a Cristo como Salvador personal, ahora nuestro espíritu ha revivido y ahora algo ocurre en nosotros. Ahora la palabra de Dios, en leer la palabra de Dios, ahora podemos entender. En 1 de Corintios capítulo 2 nos describe eso. 1 de Corintios capítulo 2. Y versículos 10 al 16. 1 Corintios 2, 10 al 16 dice: pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ahora que somos salvos, antes no entendíamos las Escrituras. Éramos un hombre natural, espíritu muerto. Pero gloria a Dios, alguien nos presentó el plan de salvación, el Evangelio de Cristo Jesús, que es el poder de Dios para salvación, y aceptamos a Cristo como Salvador personal. Y en aceptar a Cristo como Salvador personal, se prendieron las luces. Ahora llegamos a las Escrituras y ahora no las leemos como un hombre natural, sino que ahora entramos a lo espiritual y entramos espiritualmente y podemos entender las cosas de Dios. Comunión es cuando usted y yo entendemos lo que Dios presenta. Y Dios presenta su verdad, Dios presenta sus principios a gente que ha aceptado a Cristo como Salvador personal. Y ahora Dios dice: mira, aquí te doy esto, te voy a hacer que entiendas, que lo mires. Ahorita mismo, en escuchar lo que te estoy predicando, sabiendo que no son mis propias palabras, sabiendo que vienen de la Escritura, vienen de la palabra de Dios, tu espíritu está confirmando: esta es palabra de Dios. Y estás escuchando ahorita, Dios está tratando de hablarme, Dios está tratando de hacerme saber algo, y tu espíritu está tratando de ayudarte a que llegues a la conclusión: quiero estar en acuerdo con Él, con Dios. Para eso he venido con hambre, he venido para escuchar la palabra de Dios, y en escucharla he venido en tomarla y ponerla en práctica, indicando: amén, estoy en acuerdo con Dios. El andar en comunión con Dios indica: estamos en acuerdo con Él, estamos en acuerdo con Dios. Dios dice: ven para acá, y nosotros nos rendimos y vamos para allá. Estoy en acuerdo con Dios, me mantengo
en comunión con Dios. Salimos de comunión con Dios cuando Dios nos hace saber algo y sabemos qué es lo que Dios quiere que hagamos, pero no nos ponemos en acuerdo con Él, nos rendimos a la carne, nos damos a la carne y seguimos la carne y nos encontramos ahora afuera de comunión con Dios. O en otras palabras, sé lo que me dijiste, sé lo que debo de hacer, pero no estoy en acuerdo. No tienes comunión con Dios. Y comunión con Dios, mis hermanos, se pierde diariamente. No la salvación, pero comunión diariamente. Porque diariamente Dios dice, ponte en acuerdo. Y tú dices, sí o no. Ponte en acuerdo. El Espíritu Santo dentro de ti dice, levántate, hijo, levántese, póngase en acuerdo, doble las rodillas, comience su día en oración, póngase en acuerdo. Abre tu Biblia, hijo, déjame instruirte, déjame presentarte una verdad que quiero que hagas parte de tu vida, póngase en acuerdo. Abres la Biblia, te enseña esa verdad y dice, ahí te va, amigo, para ti hoy esta es tu tarea. Vaya y ahora póngala en práctica. Se levantan unos y están en acuerdo y dicen, lo haré. Y comenzando el día, comienzas con la tarea presentada diciendo, estoy en acuerdo con Dios. Y caminas en el día en acuerdo con Dios, en acuerdo a lo que Él te ha enseñado, cómo debes de conducirte, cómo debes de hablar, cómo debes de tratar a la gente, cómo debemos de manejar, debemos de obedecer la ley. Amén, no nos gusta porque andamos tarde, pero dice allí que verdad debemos de andar desde esa velocidad y el Espíritu Santo te recuerda, oye mi hijo, mira, te van a dar un ticket y sigues diciéndole a la iglesia que no tienes dinero. Y si andas manejando así es porque tienes dinero que sabes que vas a tener que soltar, lo vas a tener que dar, o si no vas a perder el privilegio de manejar un carro. Así que amigo, mire, cuidado. Y no estamos en acuerdo y no le hacemos caso y nos jala la policía al lado y nos da un regalito, una notita de amor allí, ¿verdad? Y miras allí, ¿verdad? Y no dice cuánto va a costar, pero desde el policía la manda allí, ¿verdad? Y el corte te manda, ¿verdad? La multa, y ahora vas a colectar desde tus cartas, ¿verdad? Y abres allí, ¿verdad? Esa misma notita que te dieron, ¿verdad? Pero ahora tiene un precio. ¿Cuánto tienes que pagar? Y tú dices, ¿qué? ¿Están locos? Y Dios dice, pues pensabas que tenías esa cantidad, mi hijo. Traté de indicarte, no tienes dinero porque es la excusa que le das a la iglesia. Y mira, ¿sabes qué vas a hacer? Vas a tener que darles eso. Tienes que pagarlo. Y para que no recibas puntos, para que tu seguranza no se vaya para arriba, vas a pagar para ir a escuela de tráfico. No, que no tenía dinero, mijo. ¿Y de dónde está saliendo todo eso? Y Él está tratando de dirigirnos, Él está tratando de ayudarnos a tomar su palabra para vivirla y que sea parte de nuestra vida. Escúcheme, mientras andamos en su palabra, estamos diciendo, me encuentro en acuerdo con Él, y estar en acuerdo con Él, entramos a dulce comunión con Él. Por eso es que diariamente perdemos esa comunión, porque nos desviamos. Sabemos muchas cosas, ya sabemos que debemos estar haciendo, y el Espíritu Santo dice, mi hijo, mija, ¿que no estás en acuerdo con eso? Si Él mismo
te estuviera ahorita en este momento recordándote a ti personalmente de todo lo que ya sabes que debes de estar haciendo, y Él sabe qué haces y qué no haces, y Él te preguntara esta pregunta, amigo, ¿que no están de acuerdo, sí o no? ¿Qué le contestarías? ¿Estás de acuerdo, amigo, sí o no? No quieren decir nada, ¿verdad? Porque piensas, si no dices nada, no tienes que hacerlo. Pero lo digas o no lo digas, ¿estás o no estás en acuerdo con Él? ¿Están siguiendo? Si tú has estado en nuestra iglesia por un año, ya has recibido fácilmente, si nomás vienes a una predicación, has recibido 52 verdades. Si vienes a 2 servicios, has recibido 104 verdades. Si vienes a 3 servicios, has recibido 156 verdades. Y el Espíritu Santo bate todo eso, ¿verdad? Y te recuerda y dice, oye amigo, de todo lo que ya se te ha presentado, lo que se te ha predicado y aún lo que has leído tú en la palabra, porque lo que el pastor te ha predicado, yo se lo di que te lo diera a ti, y ahora estás leyendo para recordarte que lo que él te predicó es lo que quiero que practiques. Oye amigo, ¿estás en acuerdo, sí o no? Y ahí está la iglesia. Unos tienen comunión, unos no. ¿Por qué es que no tenemos comunión? Porque no estamos en acuerdo. Yo no quiero hacer eso. Si yo hago eso, voy a tener que cambiar esto y esto. Me va a costar. Voy a ser diferente. Todos van a notar que soy diferente. Se van a dar cuenta que soy cristiano. Y ahorita la tengo bien suavecito. No saben que soy cristiano. Soy un cristiano en secreto. Pero si comienzo a practicar y vivir esa forma de vida, entonces se van a dar cuenta que soy un cristiano. Y no quiero que se den cuenta. Y sigue el Espíritu Santo diciendo, oye amigo, ¿quieres o no quieres comunión? ¿Quieres o no quieres comunión? ¿Sí o no? Entonces, y esperas tú, entonces ¿qué? ¿Qué vas a hacer? Mira, ahí está esa verdad. ¿Estás o no estás en acuerdo? Y la tomas y tú dices, that's it. Ahora sí. Ahora la voy a vivir. Y la tomas y lunes la trabajas, martes la trabajas, miércoles la trabajas, jueves ya me olvidaba el día de la semana, viernes la trabajas, sábado lo trabajas. Y hoy eres más constante en ponerlo en práctica. Aquí fallaste, acá fallaste, pero eres constante más en hacerlo. Y ahora, porque estás mostrándole a Dios que lo estás haciendo, estás diciendo a Él, Señor, estoy en acuerdo. Y Dios dice, sé, mi hijo, que estás en acuerdo, porque miro lo que andas haciendo con mi verdad. Ahí te voy, me voy a manifestar. Y ahora viene y se manifiesta. Te encuentra caminando, practicando su verdad, y se acerca y sientes la presencia de Dios. Es como desde los equipos de fútbol, ¿verdad? Hablan de the 12th man. En football stadiums, ¿verdad? Son reconocidos, toda la gente gritando, haciendo un montón de ruido que el quarterback no pueden escucharlo, ¿verdad? Su equipo, ¿verdad? Porque todos están gritando, ¡ah! The 12th man. Hay la presencia de un hombre invisible, pero saben de que tienen extra poder allí. Y algo así ocurre en tu vida como el cristiano cuando te aplicas, cuando tomas las verdades y le dices, Señor, serán mis verdades, será la manera de que yo voy a comenzar a vivir. Y la practicamos, mis hermanos, y constantemente, cuando Él sabe que lo necesitamos más, viene y se manifiesta en ti. Y ahora entiendes, wow, qué gran diferencia
es vivir la vida cristiana con la presencia de Dios en mi vida. Con la presencia de Dios, sin la presencia. Con la presencia de Dios, sin la presencia. A veces miro en la escuela, ¿verdad? Un círculo allí de amiguitos, ¿verdad? Y los miro allí. You guys know this, right? Y les caigo allí y digo, wow, man. Let me see. No se muevan. Quiero ver cómo se siente. Y me meto ahí y digo, wow, man. Y salgo para afuera. Wow. Wow, man. Para afuera. Wow. Man, con razón hacen ustedes esto. Man, hay algo aquí, man. Entro aquí y salgo de aquí, man. Estoy listo para conquistar el mundo. Con razón se juntan. Y Dios dice, mijo, es exactamente lo que me encantaría que tú tuvieras. Entras a la presencia de Dios. Y escúcheme bien. Piensas de que no hay nada que no puedes hacer. Porque adentro de la presencia de Dios todo se puede, todo es posible. Puedo cambiar, puedo arreglar esto. Se va a arreglar mi matrimonio. Voy a ser un mejor esposo. Voy a ser una mejor esposa. Voy a ser un mejor hijo. Vamos a construir un hogar fuerte. Sí se puede en la presencia de Dios. Juan está tratando de decir a los cristianos, aprende a vivir adentro de la presencia de Dios. Tomas la palabra de Dios, la pones en práctica. Te prometo, la misma manera que Él se ha manifestado en mi vida, Él vendrá y se va a manifestar en ti. Y como yo deseo que tú tengas esto, tú vas a desear que todos los cristianos tengan lo que tú tienes. ¿Sabe qué necesitamos en esta iglesia? Cristianos que viven adentro de la presencia de Dios y se nota y vayamos a otros y les roguemos, mi hermano, mi hermana, te ruego, se mira la diferencia, mira cómo ando yo y la única diferencia es lo que pastor nos dice, es confirmado porque lo he leído, es verdad. Yo me puse en acuerdo con Dios y lo vivo, lo practico y el resultado ha sido Dios ha cambiado mi vida y la razón que estoy emocionado es porque se manifiesta en mi vida. Dios es real, Dios es real. Y tú estás aquí así, yeah, right, God's real, God's real. ¿No entiendes? Estaba corriendo yo este día y mi esposa me dice, how was your run? What kind of question is that, man? How was your run? Painful. Nunca he salido a correr y dije, wow, man, qué suave se siente esto, man. Pues con razón lo hago. No, siempre duele. Y estaba corriendo y estaba yo meditando en esta palabra. Échale ganas. Échale ganas. Cállese, chillón. Échale ganas. Come on. Échale ganas. Y va a venir un mensaje de allí, pero ese es otro asunto. Y estaba pensando, man, si viviéramos como gente que le echa ganas. Por la razón que no vivimos con ganas, mis hermanos, es porque realmente como cristianos vivimos sin la presencia de Dios en nuestra vida. Se puede arreglar eso. Se puede arreglar. Porque perdemos comunión con Dios. Y se puede arreglar. Es simplemente reconocer que saliste de comunión con Él. Nadie aquí que está casado o casada puede decirme que no sabes cuándo andan peleados. ¿Se siente? Le pasó a hermano Jan esta mañana, ¿ves? Se siente. Y tú puedes ignorar como que todo anda bien, pero tú sabes que todo no anda bien. Lo sabes. Oh, con razón anda hasta allá y esta hermana Gloria está aquí.
I mean, you can feel it. Es una gran diferencia, ¿verdad? Se siente la gran diferencia. Y si tú sigues viviendo día tras día tras día sin arreglar ese asunto, ahora se hace más y más y más peor. Y lo más que tomas para arreglarlo, ahora entra el sucio orgullo. Y ahora olvídate. Si yo pedirle perdón, van a venir paletas en el infierno cuando eso ocurra, pero yo nunca. Estás llena de orgullo. ¿Ah? Simplemente por no reconocer la regué. Nos engañamos, dice Juan. Nos engañamos si decimos que no tenemos pecado. Nos engañamos. Y escúcheme bien, hermano. Odio, para que sepan, odio, ¿qué, hermanos? Pastor odia esto. Odio de que cuando dé la invitación para el altar, se me quede sentado y aplastado como un santito, una santita, como que yo no, ellos sí, pero yo no. Lo que tú estás diciendo no es para mí. No estoy en acuerdo. Porque si estuvieras en acuerdo, escucharas al Espíritu Santo, oye, ya estuvo que no. ¿Quieres seguir viviendo la vida cristiana sin mi presencia? ¿A poco te gusta la vida cristiana sin mi presencia? Es como trabajar sin pago. Me encanta, pastor. Hoy tengo chamba de montón. He trabajado por 10 años y todavía, gloria a Dios, no me han pagado. Qué bendición, ¿verdad? ¿Poco le gusta trabajar sin pago? ¿Cómo puede gustarte vivir la vida cristiana sin Cristo? Sin la presencia de Cristo en tu vida. Y deberíamos, mis hermanos, de entender claramente que nos engañamos en pensar que todo anda bien. Dios dice, oye, ¿por qué no me preguntas a mí cómo anda todo? A ver, pregúntame. Señor, ¿estamos bien? ¿Está listo, mijo? Apunte. Mira, acá esto. Y acá esto. Y acá esto. Y acá esto. Te va a dar una lista. Y ahora mírala y dígale a él, yo no estoy en acuerdo porque yo ando bien. Y ahora dice Juan, lo hacemos a él mentiroso. ¿Y tú me quieres decir que andas en comunión con Dios llamándole un mentiroso? Te engañas. Lo mejor que hacer es esto. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y mira, limpiecito. Qué bendición. Y ahora Dios dice, a ver, enséñame qué vas a hacer ahora, ya que te limpié. Y tomamos su palabra y decidimos, Señor, de hoy en adelante voy a permitir que esta verdad gobierne mi vida, va a ser parte de mi vida de hoy en adelante. De hoy en adelante, esto es la manera que yo me voy a practicarme, voy a vivir. Y en ese proceso estamos diciendo, estoy en acuerdo. Y en ese proceso es cuando viene y Él se manifiesta en ti. Y te emociona de tal manera de que quieres continuar practicándolo porque quieres que siga manifestándose en ti. Y no importa qué dificultad venga, qué tragedia venga,
¿Qué pecado se comete en la iglesia? Que la regó el pastor, que la regó tal y tal fulano. Verdad es verdad y la presencia de Dios te sostiene. Tú vas a estar bien. No te preocupes. No te tienes que preocupar cómo tratará Dios con alguien que anda en error. No te preocupes de eso. No sea tan rápido. Porque cuando usted se encuentra en la misma condición, vas a querer que Dios sea paciente con usted. No se preocupe, pero usted continúe tomando su verdad y enseñándole, Señor, voy a hacerlo parte de mi vida, porque como Juan tuvo comunión, quiero yo tener comunión. Quiero encontrarme en acuerdo. Y quiero cuando estemos en acuerdo, que cuando tú pienses que necesite tu presencia, vengas y te manifiestes a mí personalmente. Si viniéramos a esta iglesia, todos, después de que Dios se hubiera manifestado, imagínense, nos levantamos en la mañana, mira, tenemos tiempo, hermanos. Escuela dominical comienza a las 11:45. Amén. Yo tuve tiempo para levantarme, para orar, para leer mi Biblia, para mirar desde, si estaban todavía a buen precio en Southwest, boletos. Desde miré unos trastes que estaban sucios allí, los lavé, planché mi ropa, preparé toda mi ropa para la iglesia, preparé mi mensaje, una revista para la escuela dominical y primer servicio en la noche, la junta de maestros. Después subí para arriba, me puse mis tenis shoes para correr, salí para afuera, 50 minutos, 4 millas, regresé para atrás, y durante correr se manifestó Dios en mi vida. Y yo dije, yes sir, así sí puedo llegar a la iglesia, Señor. Si tú vas a estar allí, Señor, si tú vas a manifestarte, Señor, si tú vas a confirmar que me encuentro en acuerdo, así sí. La vida cristiana se pone un poco pesado cuando la vives sin la presencia de Dios. Y por eso nos cuesta venir a la iglesia. Nos cuesta regresar el domingo en la noche. Nos cuesta, híjole, otra vez con el domingo en la noche. Pero si Dios se manifestara en ti, no podrías aguantar que llegara la noche para estar aquí. Es la diferencia. Ok, no llegas aquí. Te quedas en la casa. Pregunta. ¿Se manifiesta Dios allí? Sabiendo que quieres que esté aquí. Ok, tienes más tiempo. Planchaste, preparaste, estás listo para ir al trabajo, hasta para poder mirar una película que a todo dar, en vez de estar en la iglesia. Y Dios dice, mijo, mija, estamos en acuerdo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué haces? ¿Quieres estar en acuerdo? ¿Sí o no? Comunión con Dios. Vamos a orar. Nadie hablando, nadie moviéndose.